Sean bienvenidos a esta clase. Vamos a ver la relación que existe entre potencia y resistencia y por qué es importante tener esto presente. Como vemos acá en la pizarra tenemos un pequeño circuito, una fuente de 10 voltios, una corriente que atraviesa a través de 200 miliamperios o lo que es lo mismo 0,2 amperios. Tenemos una resistencia de 50 ohmios, ya sabemos cómo calcular estos valores. En una clase anterior explicamos que utilizando la ley de Ohm podemos hallar voltaje si tenemos corriente y resistencia, corriente si tenemos voltaje y resistencia, o en su defecto resistencia si tenemos corriente y tenemos entonces voltaje. Hay que tener entonces también presente de que si aquí en este circuito tenemos una resistencia de 50 ohmios, esta resistencia, ¿cuál es la potencia que va a disipar? En el mercado podemos encontrar que si necesitamos una resistencia de 100 ohmios, vemos como esta resistencia es de 100 ohmios. Aquí podemos ver cómo esta resistencia es de 100 ohmios. Esta también es una resistencia de 100 ohmios, al igual que esta y al igual que esta que tenemos acá. Pero entonces, como podemos aquí ver, esta resistencia está diseñada para disipar una potencia de 1/4 de vatios. Esta está diseñada para disipar una potencia de 25 vatios. Esta, como vemos, es la misma resistencia de 100 ohmios, pero para disipar una potencia de 5 vatios, y esta sería entonces para 1 vatio. Como vemos, son las mismas resistencias, pero que están diseñadas para disipar distintas cantidades de potencia. Esto hay que tenerlo entonces presente porque básicamente si eh, utilizamos una resistencia en la cual vaya a disipar mucha mayor potencia para la cual ella está diseñada, pues básicamente la resistencia no va a soportar y va a quemarse. Para esto entonces, para saber cuál es la potencia que va a disipar la resistencia que tenemos ahí, simplemente entonces utilizamos la fórmula que vimos en la clase anterior, que es la de la potencia, donde tenemos que potencia va a ser igual a voltaje por resistencia. Aplicamos entonces esa fórmula, tenemos que potencia va a ser igual a 10 voltios, que es lo que tenemos acá en la fuente, por 0,2 amperios. Es lo mismo que decir 200 miliamperios, simplemente que aquí lo tenemos en la unidad fundamental, que sería en amperios. Esto, al hacer la operación, si multiplicamos 10 por 0,2, vamos a hacerlo acá en la calculadora, 10 por 0,2 nos va a dar entonces que la potencia, voy a borrar acá todo, la potencia a disipar sería entonces de 2 vatios. En este otro circuito vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos esta resistencia, he diseñado, bueno, la he dibujado acá de esta forma porque en los videos anteriores pues la hemos hecho así de esta forma. Es pues como el símbolo que siempre hemos dibujado, pero entonces también lo vamos a encontrar de esta forma. También ese es como otra forma de dibujar una resistencia, o como de pronto la pueden encontrar en un plano, en un circuito. Bueno, sabemos que aquí tenemos una fuente entonces de 24 voltios y tenemos una resistencia de 100 ohmios. Esto básicamente aquí nos pide entonces que hallemos entonces la corriente que tiene este circuito. Para esto pues ya sabemos que utilizando la ley de Ohm, en la cual la ley de Ohm nos dice que la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, tenemos que la corriente va a ser igual a 24 voltios, que es lo que tenemos en nuestra fuente, sobre 100 ohmios. Esto es, entonces, si realizamos esa operación, 24 dividido 100, nuevamente entonces acá en la calculadora vamos a poner 24 dividido 100. Tenemos entonces que la corriente
que circula a través de este circuito es de 0.24 amperios. 0,24 amperios. O si lo multiplicamos por 1000, este resultado, 0,24 multiplicado por 1000, vamos a tener entonces lo que es lo mismo decir 240 miliamperios. 240 miliamperios. ¿Qué relación existe entre la resistencia y potencia? Recuerden que cuando hablamos de las resistencias explicamos cómo funciona este componente, que internamente pues tiene un material llamado carbón, y por encima vienen recubiertas con otro material llamado cerámica. Aquí las tenemos entonces en esta imagen. Hay algunas pues que esto internamente pues va a tener también el carbón, pero básicamente la mayoría están compuestas de esos materiales, internamente el carbón y por fuera entonces recubiertas por la cerámica. Y que básicamente lo que hacen estos materiales simplemente es reducir el paso de corriente mediante un proceso el cual la resistencia transforma esa corriente en calor. Esto sería más o menos como un intercambio de energía. Como sabemos desde la parte de la potencia, que ese calor se puede calcular, usamos la fórmula, que sería entonces la de potencia va a ser igual a voltaje sobre resistencia. La usamos para saber cuál es la potencia que debería tener la resistencia o la capacidad para poder disipar ese calor. Fue lo que hicimos entonces en este ejercicio inicialmente, y el cual pues aquí pues estamos realizando pues otro ejercicio a modo de práctica. Entonces sabemos que ese calor se puede calcular. Lo hacemos, voy a borrar acá esta parte. Lo hacemos simplemente entonces usando la fórmula de la potencia, donde nos dice que sabemos que potencia va a ser igual a voltaje por corriente. Bien, entonces aquí tenemos aquí habíamos dicho entonces que la corriente era de 200, vamos a ponerlo acá, 240 miliamperios. Bien, ese fue el cálculo que hicimos para poder hallar la corriente del circuito. Aquí tenemos entonces la ecuación, la potencia es igual a voltaje por corriente. Tenemos que hacemos esa multiplicación, entonces vamos a poner acá 24 voltios por la corriente, que es de 240 miliamperios, lo que es lo mismo decir 0,24 amperios. Esto si lo llevamos a la unidad fundamental, que serían los amperios. Bien, 0,24 amperios. Esto nos va a dar entonces un valor de 24 por 0,24. Vamos a hacer esa operación. 24 por 0,24 y nos va a dar como resultado 5,76. Entonces aquí vamos a tener que la potencia a disipar esta resistencia, es decir, debe de ser una resistencia diseñada para disipar una potencia de 5,76 vatios. Es así como podemos entonces hacer esos cálculos en los cuales en un circuito tenemos una resistencia de algún valor, pero que también es importante tener presente esa resistencia, cuál es la potencia que va a disipar. Hasta aquí esta clase, espero entonces haya sido de mucha ayuda. Porfa, dale me gusta al video y nos veremos en la siguiente.